Bueno, vamos a seguir entonces con un tema que tiene mucho que ver con esta cuestión, que es lo del informe de la ANECA sobre publicaciones científicas que tiene a todos los investigadores revolucionados. Bueno, poco a poco, ¿eh? Porque la verdad que tenemos mucha inercia los investigadores. Yo me acuerdo cuando Francis empezó a hablar de esto, hace más de una semana, porque dijo, un informe de la ANECA, ¿qué es la ANECA? ¿Qué es el informe? A mí todo esto me sonaba así como muy, muy de lejos, ¿no? Y luego dijo, esto de la ANECA no tendrá que ver con esta agencia que nos evalúa la actividad investigadora y tal, porque sí, yo sé, como la verdad que estas cosas de administración y gestión de la ciencia no me interesan mucho, nunca me he preocupado demasiado, pero sí es verdad que yo de vez en cuando toca, que nunca sé cuándo es, nos avisan de la gerencia aquí del IAC, de la Secretaría de Investigación, que hay que rellenar un informe. Qué pesadez, ahora Eso tengo que hacer es. un informe de mi actividad investigadora, bueno, cuentas lo que has hecho, mira todo esto tan interesante que he hecho, lo envías y bueno, alguien se lo lee y te dice que muy bien, pero nunca le había dado mucha importancia a eso, ¿no? Y claro, Francis empezó a hablar de estas cosas, que había un informe polémico y había gente del mundo de la bibliometría quejándose de que esto había estado muy mal hecho. Y claro, poco a poco empezó a haber comentarios. Lo sugirió Francis para comentar la semana pasada en Coffee Break y entonces empecé a leer el informe y digo, y a enterarme de cosas. Y digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué disparate tan grande es este? Resulta que la ANECA es esta agencia que nos evalúa a los departamentos de las universidades, los centros de investigación, nos evalúa el trabajo que hacemos los investigadores, los centros, y las publicaciones, sobre todo, es lo que quizás lo más importante, ¿no? A la hora de tú justificar que has estado haciendo una investigación, un trabajo muy importante. Y esta agencia, la ANECA, que es una agencia gubernamental del ministerio, había encargado un informe eh, sobre las editoriales de acceso abierto en las que cada vez se está publicando más artículos científicos, ¿no? Y yo cuando empiezo a ver el informe digo, pero es que esto es un disparate, Francis tenía razón. Y poco a poco veo que esto ha ido cogiendo tracción, ¿no? La semana pasada, pues aquí en el IAC ya hubo un correo del personal de biblioteca diciendo, hay este informe que ha tenido mucha polémica, a ustedes les afecta como investigadores, échenle un vistazo. Pero yo creo que como los investigadores pues no nos interesan mucho estas cosas, creo que casi nadie lo había leído, no hubo reacciones prácticamente a ese correo. Y justo ahora, estos días, pues ya empieza a haber algunas respuestas, ¿no? Yo respondí también a ese correo a todo el instituto haciendo un pequeño resumen. Digo, como esto seguramente mucha gente no lo va a querer leer, digo, aquí les mando un resumen, ¿no? Para el TLDR, ¿no? El Too Long Didn't Read. Pues les mando el resumen de lo que yo entiendo que es este artículo, este informe, para ver si ustedes consideran que es tan disparatado como yo pienso, ¿no? Es Entonces que ya más era gente ha ido largo, ¿eh? respondiendo y diciendo, pues esto es un disparate, esto cómo puede ser, tal. Francis, esto es un disparate, ¿no? Sí, en principio sí. En principio, bueno, quizás recordar algunos puntos que serían importantes. La ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación. Es una creación del presidente Aznar, del gobierno de José María Aznar en España en el año 2000. ¿Os acordáis? Quizás no os acordéis, pero bueno, los más viejos del lugar nos acordamos. En aquella época se pretendió cambiar completamente el sistema universitario y de investigación español, ¿no? Se trataba sobre todo, Aznar estaba obsesionado el gobierno de Aznar, perdón, estaba obsesionado con la endogamia. Entonces, si un investigador estudiaba en su universidad su doctorado, pues era un investigador de segunda, porque estudiar tu doctorado en la misma universidad en la que has hecho la carrera es ser de segunda. Para poderte contratar en la universidad, tú tenías que irte a otra institución externa con preferencia extranjera, estar al menos 2 años para después retornar a tu universidad, porque si no habías estado en el extranjero, eras de tercera. Entonces se generó todo un mecanismo en el que se pretendía como generar unos niveles de mínimos, unos mínimos para todo el sistema. Entonces, la ANECA era una cosa que, bueno, se había hecho en otros países europeos y había un interés en Europa de crear este tipo de institución en todos los países de la Unión Europea. Es una institución la que plantea unos criterios de mínimos para que todo el mundo llegue a una serie de plazas, ¿no? Entonces, todo eso, el gobierno de Aznar acabó con el sistema aquel de, no son acreditaciones, no me acuerdo cómo era un sistema en el que las oposiciones eran en un lugar de España y todos los que querían ir a esa oposición por una plaza tenían que viajar a ese lugar, era una plaza común. O sea, si había una plaza de física solar o había 3 plazas de física solar,
la oposición para esas 3 plazas era, yo qué sé, en Madrid, pues todos los físicos solares españoles tenían que ir a Madrid a opositar allí. Y claro, imagínate los ejercicios. Tú, si falla alguien, te llamaban y si tú no estabas, o sea que tenías que quedarte allí 7 días, 10 días de tu vida esperando a que te tocara el turno con todos tus papeles. Todos los papeles tenías que llevarlo en copia en papel. Tenías que llevar maletones enteros llenos de papeles porque cuando te tocara tu turno tenías que soltar allí todos los papeles. Bueno, era un sistema absolutamente fatal. Lo que hizo fundamentalmente es que las universidades dejaran de Yo he hecho eso, lo de estar en Madrid con todos los papeles esperando porque no sabes qué día te va a tocar, tienes que estar ahí toda la semana para... Sí, sí. Eso era así. Entonces, ese sistema lo puso el gobierno de Aznar, ¿no? Y una de las cosas que puso este sistema ANECA, esta ANECA, esta agencia, que evalúa ya todo, ¿vale? La ANECA ahora evalúa títulos, evalúa grados, doctorados, evalúa a personas, evalúa instituciones, evalúa de todo. Sí, porque cuando a la hora de elegir el máster, yo estuve mirando en las puntuaciones de la ANECA, de los másteres que había. Y entonces, bueno, la ANECA, esto ya vamos directamente al informe, la ANECA realmente pues una cosa como ficticia, entre comillas, porque son comisiones, ¿no? Cada vez que hay que evaluar a gente, la gente tiene que enviar los currículum por un sistema web, etcétera, se convocan una serie de comisiones que van jerarquizadas por áreas y esas comisiones envían el currículum vitae de los candidatos a investigadores que evalúan a ese candidato y ahora la comisión recopila la información de los informes, o sea, que son investigadores los que evalúan a los investigadores. Y la comisión aplica pues una serie de criterios, ¿no? El gran problema que tienen las comisiones en la ANECA es que los criterios son bastante ambiguos y dan mucho juego a la propia comisión. El presidente de la comisión puede, digamos, moderar los criterios. Y esto es todo secreto, ¿vale? O sea, los criterios públicos son suficientemente ambiguos como para que se pueda, no digo prevaricar, pero sí moldear adecuadamente, ¿no? Entonces, claro, eso a los físicos, a los matemáticos, a los informáticos les afecta relativamente poco, aunque afecta, pero hay ciertas áreas en las que afecta muchísimo, ¿no? Hay áreas en España en las que hay catedráticos de primera y catedráticos de segunda por cosas que no tienen nada que ver con la universidad, ¿vale? No voy a poner ejemplos, pero cosas que absolutamente, una cosa absolutamente abismal, ¿no? Y entonces cuando en la comisión el presidente es de uno de los bandos, se carga a todos los que son del bando contrario. Sistemáticamente. Entonces, eso se permite porque se considera que es bueno, es decir, se considera que es bueno que las comisiones tengan un cierto poder decisivo. Entonces, una de las cuestiones que ha habido en los últimos años es el tema de las editoriales de acceso abierto. Las editoriales en las que tú publicas pagando, tú pagas, y entre las editoriales de acceso abierto, la que más está creciendo se llama MDPI. MDPI es una editorial que tiene ya cientos y cientos de revistas y que tiene una serie de características especialmente atractivas para los investigadores españoles. La primera es que es barata. Publicar en esas revistas es mucho más barato que publicar en otras revistas. La segunda es que se comprometen a una revisión ultra rápida. A los revisores se les da una semana. Te envían a revisar un artículo de MPI y si a la semana tú no has contestado, directamente te dicen, se siente, ya no necesitamos su revisión. Y ya está, y pasan de ti completamente, ¿no? No, y de hecho te lo dicen, una cosa importante es que normalmente cuando te dan un artículo para ser de revisor te dan un plazo y te dicen, responda usted si puede revisar nuestro artículo en este plazo. Los que te envía, por ejemplo, Astronomía y Astrophysics, APJ te suele dar 4 semanas, cuando vas a ser de revisor. Estos te dicen una semana, entonces si tú aceptas, ya te estás comprometiendo a que lo vas a dar en una semana. Y si no, como dice Francis, si no, pues nada, pues buscamos otro. Pero pasan de ti, te envían un correo de manera automática. Esto lo hace una secretaria, un secretario, una persona administrativo, perdón, un administrativo. Una persona administrativa te manda un mensaje diciendo ya usted no está como revisor. Lo que usted ha hecho esta semana para preparar el informe no sirve absolutamente para nada. Y tú dices, bueno, pero es que a mí me gustaría hablar con el editor. Yo quiero hablar con el editor de la revista. No, es que con el editor no se habla. Aquí se habla con el administrativo. Eso es diferente a otras revistas, ¿no? En otras revistas el editor tiene un cierto papel y si tú ves que no vas a pasar el plazo o lo que sea, le mandas una carta al editor, mira, he tenido problemas personales, no tienes que especificar nada y voy a retrasar. Creo que necesito como otro mes más. O venga, y te da otro mes. ¿Vale? Los editores en general no suelen tener problemas en ese sentido, ¿no? O sea, a nadie le preocupa en una revista normal, en una editorial normal, el que la revisión tarde 6 meses o tarde 5 años. A nadie le preocupa, ¿eh?
Y ha habido casos de personas... Le preocupa a los autores que están esperando para publicar su artículo, claro. Claro, pero en principio es una cosa que suele preocupar poco, ¿no? Las editoriales presumen de los tiempos de revisión, pero en general no se obsesionan con eso. Sin embargo, MDPI está obsesionada con eso. Entonces, eso es ideal para las tesis doctorales. Si tú tienes... Ahora las universidades te obligan para defender una tesis doctoral a tener al menos un JCR Q1 y tener más otros JCR Q2 o Q3. Entonces, al final resulta que te encuentras... Esto creo que habría que explicarlo, ¿no? Lo de JCR y Q1, ¿no? Yo me he perdido. Sí. JCR son las siglas de, ¿cómo es? De Journal Citation Reports. Citation Reports. Reports. Son informes de citas. Esto es una cosa que creó el padre del concepto de índice de impacto en español, aunque la gente le dice factor de impacto, el anglicismo. Garfield creó una empresa. Él dijo, mira, si yo soy uno de los pioneros en el tema de la bibliometría y me doy cuenta en los 60 de que esto va a dar mucho dinero, de que la gente que va a estar muy, muy obsesionada con el tema de publicar en revistas, va a haber un publish operis terrible y aquí hay que crear una empresa. Así que voy a crear una empresa que se llama el Instituto de Información Científica. El Instituto de Información Científica es una empresa, no es un instituto. No es... Y es una empresa que te vendía los índices de revistas. Te vendía los contents, que eran unas revistitas en las que venía el título, los autores y el abstract de todos los artículos que se publicaban en una serie de revistas. Las FETEN, las buenas, las que estaban en el contents. Claro, eso con los pasos de los años, la llegada del internet, etcétera, ya nadie compra los contents, ya nadie se suscribe a eso, ahora ya va todo por la web. Entonces, esa empresa... Perdona, eso era útil antes de que tuviéramos internet y Google y estas cosas, porque los centros de investigación se suscribían a esos índices y entonces tú, viendo los índices, sabías qué artículos estaban publicando. No podías leer ahí el artículo, pero por lo menos podías ver si había algo que te interesaba y entonces ibas a la revista concreta a buscar ese artículo. No tenías que estar mirándote todas las revistas del mundo, que son una barbaridad, para ver si había algún artículo que te interesa. O sea, eso tenía su utilidad. Tenía su utilidad. Y además el Instituto de Información Científica pues publicaba el JCR, el Journal Citation Reports, que era un informe puntuando las revistas. Puntuaba las revistas con una serie de parámetros. Uno de ellos es el factor de impacto a 2 años, el factor de impacto a 5 años, el índice de inmediatez. Ahora ya han introducido nuevos elementos, el Eigen Factor, etcétera. Hay muchos, ¿no? Índice de impacto sin autocitas. Ahora han metido una cantidad enorme de parámetros. No, son parámetros para valorar la calidad de una revista, ¿no? Cuánto de buena es esa revista. Esto, para que la gente se haga una idea, esto es como las agencias de crédito famosas que evalúan cuánto de bueno es el crédito de un país, por ejemplo. Eso, pero aplicado es una empresa que dice, pues usted, su deuda merece tanto crédito o tanto otro, ¿no? Pues lo mismo, pero para las revistas científicas. Pues esta revista es buena o no es buena o tal. Y te da esos parámetros, el índice de impacto es que si tú publicas ahí en promedio cuántas citas va a recibir tu artículo en 2 años, en 5 años, etcétera. Y luego, como dice Francis, últimamente hay muchos más parámetros. ¿Por qué hay muchos más parámetros? Porque ese parámetro de impacto al principio era útil. Pero con esto, creo que vamos a comentarlo cuando hablemos de este informe. El problema es que estos criterios hay que revisarlos de vez en cuando, porque esa máxima de que observar un sistema lo perturba, aquí es totalmente cierta. En cuanto tú pones una métrica para definir la calidad de algo, ese algo que está siendo medido, que son las revistas, los investigadores, todo, van a cambiar sus prácticas para maximizar esa métrica, para optimizar sus resultados en esa métrica. O sea, si tú me dices a mí que me vas a evaluar por el número de artículos que publique, pues yo voy a publicar un montón de artículos. Si me dices que me vas a evaluar por el número de citas que tengo, yo me las voy a arreglar para tener un montón de citas. O sea, tú vas a modificar tu comportamiento para adaptarte a la métrica que te están poniendo. Entonces, claro, cuando se puso el factor de impacto, seguramente en aquel momento funcionaba muy bien, pero poco a poco las revistas han ido adaptando sus costumbres para tener un factor de impacto inflado, digamos, ¿no? Sí, Eugene Garfield creó el factor de impacto para que lo leyeran los bibliotecarios y tomaran la decisión de a qué revistas suscribirse. El bibliotecario no tenía que preguntar a los investigadores qué revista quiere usted que yo me suscriba, sino que iba directamente al índice y decía, a ver, yo estoy en un instituto de astrofísica, bien, pues me voy al listado de revistas de astrofísica, miro los índices de impacto y digo, mira, pues tengo dinero para suscribirme a las 10 primeras.
pues me suscribo a las 10 primeras, sin necesidad de preguntarle a los investigadores a qué revista quieres, porque un investigador no va a ser, entre comillas, tonto y no va a querer que su biblioteca tenga las revistas primeras que estaban en ese índice. Entonces era un índice solamente para evaluar revistas y solamente para ser leído por bibliotecarios. Cualquier otro uso del factor de impacto, que en los últimos 40 años se ha abusado del factor de impacto y se usa para todo, se evalúa con factor de impacto a investigadores, a grupos de investigación, a departamentos, a facultades, a universidades. Eso es absolutamente disfuncional y no estaba en la mente de Garfield. Pero, por supuesto, él se aprovechó y ganó mucho dinero con eso. Entonces, la empresa de Garfield fue vendida a Reuters, la gran empresa de todo, que tiene periódicos, que tiene medios de todo tipo, y ahora está en manos de una subempresa de Reuters, porque Reuters es demasiado grande, Reuters, que se llama Clarivate. Entonces ahora mismo el JCR lo publica Clarivate Analytics, ahora se llama solamente Clarivate. Pero bueno, una pequeña empresa por debajo de Reuters. Y Clarivate te vende el servicio de evaluar cosas. Es decir, una agencia como la ANECA, cuando quiere evaluar revistas para, por ejemplo, tener un buen informe que llevar o mostrar a los presidentes de las comisiones de evaluación, lo que tiene que hacer la ANECA es gastarse unos dinerillos, unos poquitos dinerillos, muy poquitos, y hablar directamente con Clarivate. Y le dice, Clarivate, quiero que me hagas un informe de la revista de acceso abierto en el tema de Predatory o en el tema de autocitas. Y va Clarivate y te dice, mira, eso vale tanto dinero. Y te da el informe. Porque ellos lo tienen, porque ellos tienen todos esos datos. Ellos, o sea, te van a cobrar por lo que te cobraría Telefónica por darte datos de movilidad de personas en función de los móviles o cosas así. Son dineros que no son mucho dinero para una agencia de evaluación. Entonces la agencia diría, tengo la mejor fuente posible de esta información, que es la fuente última de la información, que es el JCR, que es la empresa que tiene eso. Es un servicio que vende Clarivate. Igual, si no te quieres gastar ese dinero, también otra posibilidad puede ser encargar un informe, pero encargárselo, pues yo qué sé, a los bibliotecarios de los centros de investigación, a los expertos en bibliometría, a la gente que se dedica a estas cosas. Claro, ahí no se sabe muy bien cómo ha sido el asunto. Parece que seguramente habrá habido un concurso público y unos investigadores de la Universidad de Sevilla han ganado ese concurso público. El único problema que tiene ¿Ha habido un concurso, seguro? Seguramente, porque ellos tienen un contrato OTRI con la Universidad de Sevilla. Eso normalmente suele ser que ha habido algún tipo de concurso, que ha habido algún tipo de convocatoria, ¿no? Y entonces la ANECA no selecciona a dedo, ¿vale? O sea, no creo que haya habido ese tipo de prevaricación de seleccionar a dedo, ¿no? A los sevillanos, no a los granadinos, que son los grandes expertos en España, no, a los sevillanos. Seguramente habrá habido una oferta pública y se habrán presentado varios grupos, quizás solo uno, y se lo ha llevado uno. ¿Qué problema tenemos? Un experto en esto, que es Isidro Aguillo. Es de Granada, es del grupo de bibliometría de Granada, uno de los mejores de España, sí. Que ha estado tuiteando mucho sobre esto. Creo que él dice que el informe se encargó en una convocatoria no competitiva. Sí, no lo sé. Yo que eso no lo sé, porque como no está pública, lo mismo es una convocatoria no competitiva. Lo que no sé lo que significa, si eso significa dárselo a dedo o no. Claro, lo mismo Isidro está diciendo que si él se hubiera enterado de esta convocatoria, él hubiera echado eso, ¿no? Y que seguramente él no lo ha echado porque no se enteró. No lo sé. Estas cosas pasan, ¿eh? O sea, pasan que a veces estas cosas se publican en una página web de la ANECA y nadie accede allí, nada más que él por cafés se entera. Mira que está esta convocatoria. Oh, sí, esta convocatoria. Me voy a presentar. ¿Qué problema ha tenido este informe concreto? Que la convocatoria, sea no competitiva, competitiva como sea, la ha ganado un grupo de turismo. Como todo el mundo sabe, los expertos en turismo son también expertos en bibliometría. ¿Vale? Bueno, hay tres autores, si te parece lo podemos decir, que son María Ángeles Oviedo García, José Carlos Casillas Bueno y María del Rosario González Rodríguez, de la Universidad de Sevilla, las tres. En la Universidad de Sevilla, yo no sé si todos son, yo lo que he visto, he estado mirando los currículums, María Ángeles efectivamente parece que su campo es eso, el turismo, pero también los otros he visto que hay cosas de empresariales y de... Análisis de datos, básicamente, aplicaciones del análisis de datos a cosas. Entonces, como la bibliometría se supone que es análisis de datos, cualquiera puede analizar los datos bibliométricos, aunque no tenga mucha idea, ¿no? O sea, la cuestión no es que tengan o no tengan idea. Obviamente hay libros de texto de bibliometría. Te lees los libros de texto, aprendes y haces el informe. Lo normal es que quien haya evaluado a los que se han presentado, si es que se presentó más de uno, habrá tenido en cuenta su currículum previo.
Lo que no niego es que es posible que se haya presentado solamente ellos. ¿Vale? Pero probablemente no creo que haya sido a dedo, ¿eh? O sea, no creo que haya sido a dedo. Lo que sí es cierto es que, por lo que parece, Isidro Aguillo no se ha enterado, ¿no? Entonces, claro, él, si se hubiera enterado, hubiera sido uno de los que se hubiera apuntado a este análisis, ¿no? Bueno, por ir al lío, ¿no? Porque tampoco, Sí. o sea, tampoco se trata de hacer falacias Entonces le ad hominem. Si las pidieron un personas informe. no Sí. son expertas, pero hacen un buen trabajo, pues hacen un Sí, buen trabajo y no hay punto. problema. Pero es que lo que han hecho es un desastre. La idea, vamos a ver, lo que se plantea es decir, puede haber revistas y puede haber editoriales que estén Sí, inflando artificialmente. Héctor, el punto clave que tenemos que tener en cuenta aquí es también lo que se lee entre líneas, ¿no? Lo que nos dice este informe leído entre líneas es que la idea es que en España la gente publica mucho en MDPI y que eso es vergonzoso para España. Entonces la ANECA tiene que hacer algo para que las revistas de MDPI sean revistas malas y la gente, los investigadores españoles, dejen de publicar en MDPI y publiquen en otras revistas que son mejores. Lo que pasa es que las revistas de MDPI, como son más de 350, hay revistas muy buenas y muy malas. ¿Vale? Hay revistas muy buenas, donde publicar es muy difícil, donde hay mucho prestigio cuando publicas en ellas, y hay revistas, la verdad, que están publicando muy mal, ¿no? MDPI es una revista que, además de cobrar muy poco dinero, es una revista, y además de revisar muy rápido, son revistas tan grandes como sea necesario. No tienen límite de tamaño. Con lo que las revistas de MDPI están creciendo a un ritmo excesivo. ¿Vale? La mayoría de las revistas de MPDI están creciendo a un ritmo que es alarmante. Pero tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Es decir, si hacen revisión por pares, todo lo rigurosa que puede ser, porque en ningún momento dicen que su revisión por pares sea peor. Pero este informe iba claramente dirigido a cargarse a MDPI. Sí, bueno, yo creo que en general Open Access, yo creo que este informe pone bajo sospecha el Open Access. Quiero decir, la justificación, digamos, de fachada o de la justificación de por qué hay que estudiar, investigar esto, es porque puede haber revistas que estén inflando el factor de impacto y distorsionando su importancia. Bueno, eso puede ser y efectivamente de vez en cuando, lo que yo decía antes, creo que de vez en cuando hay que revisar las métricas que usamos porque la gente se adapta y trata de aprovecharse y optimizar esa métrica. Hasta ahí bien. Lo que pasa es que creo que el interés subyacente es poner en el punto de mira las editoriales de acceso abierto. No sé muy bien por qué, porque de hecho lo hice claramente en la página 6, que es bueno, del perdona, Héctor, no lo hice claramente, es que es el título del informe y era el título del contrato. O sea, análisis bibliométrico de las revistas de acceso abierto. Eso es, así se llama el informe. Sí, análisis, pero análisis no tiene por qué ser malo. Pero es que en la página 6 dice que entre los objetivos del informe está el identificar en qué medida las revistas de acceso abierto tienen un comportamiento no estándar en comparación con las de suscripción. Y aquí, como les vamos a explicar ahora, no estándar significa malo. O sea, el objetivo del informe es identificar en qué medida las revistas de acceso abierto son malas en comparación con las revistas de suscripción. Ese es el punto de partida. O sea, cuando tú vas a hacer una investigación buscando a ver en qué medida alguien es malo, quiere decir que ya hay un sesgo de entrada, ¿no? Obviamente. Y bueno, pues eso, han hecho el informe, lo publicaron en la página web. El informe es un informe que claramente, o sea, yo no soy experto en bibliometría, yo llevo estudiando bibliometría 30 años porque siempre me ha apasionado el campo y he leído incluso libros, o sea, es un campo que a mí me gusta, como lo que se suele llamar modernamente la cienciometría, ¿no? El cómo ver la historia de la ciencia y cómo cuantificar lo que está ocurriendo, ¿no? No es la psicohistoria de Sheldon en la Fundación, pero ver un poco el pulso de la ciencia, ¿no? Por dónde tiran la ciencia, ¿no? Y entonces, pues la idea de demonizar algunas revistas de acceso abierto, de algunas editoriales y quizás demonizar algunas editoriales para que los presidentes de la comisión pues valoren menos esas revistas, ¿no? En las grandes editoriales de acceso abierto es relativamente fácil que se cuelen en Q1 o Q2. Hay muchas revistas Q1 en MDPI. Perdona, no dijimos eso cuando te dije antes que explicáramos JCR y Q1. Claro. Explicar lo que es también Q1. Sí. Sí, cuando tú tomas un índice bibliométrico, el índice que sea, el número de lo que sea, tú puedes ordenar las revistas y, claro, no puedes ordenar todas las revistas, pero ordenar todas las revistas, los libros de bibliometría, lo primero que te dicen en la primera página es
Nunca compares todas las revistas. Todas las revistas no se pueden comparar. No se puede comparar un investigador en Derecho con un investigador en Astrofísica Solar, con un investigador en redes neuronales. No tiene nada que ver. Cómo publican, en qué publican, con qué criterios, cómo citan, etcétera, es completamente diferente. Eso es lo primero que te dicen todos los libros de bibliometría, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es agrupar las revistas en bloques, en áreas, y eso es lo que hace Clarivate Analytics. Clarivate, para JCR, usa parámetros bibliométricos para construir las áreas, digo, para hacer un compartimentalizar las revistas en diferentes áreas, y esos compartimentos pueden cambiar de un año a otro. Que Clarivate a veces se inventa y dice, no, pues este compartimento lo voy a partir en dos, o ahora voy a unir parte de este con este otro en un tercero, porque bibliométricamente ellos hacen su estudio y consideran que hay que hacer eso, ¿vale? Entonces, está muy bien, ¿vale? O sea, es una política empresarial, que le hagamos caso a nosotros o no. Entonces, claro, no, pero tiene sentido porque hay veces que la organización en campos, subcampos, etcétera, tiene algo de subjetivo inevitablemente. O sea, no puede... Entonces, cada grupo, cada área, ordenas las revistas de ese área. Una revista puede estar en más de un área, no tiene por qué estar en un único área, y hay algunas áreas comodín, las áreas multidisciplinares. Revistas como Nature, Science, PNAS, etcétera, están en multidisciplinares, en revistas multidisciplinares, ¿no? Publican de todo, ¿no? Pero la mayor parte de las revistas publican específicamente en un campo. Entonces hay muchos campos, no están todos los campos que nos gustarían, ¿no? Por ejemplo, no existe el campo ahora mismo de física computacional, ¿vale? Yo trabajo en física computacional. A mí me gustaría que Clarivate publicara el listado de revistas de física computacional, pero lo único que tengo yo es física matemática. Entonces, yo puedo mirar el listado en física matemática o ya irme a la parte de matemática aplicada. En matemática aplicada, tengo otra área que más o menos es afín. La física computacional está como entre ambas, ¿eh? Entonces, claro, te encuentras con revistas en física matemática, pues que no tienen nada que ver con lo que uno entiende por física computacional, pero bueno, hay revistas diferentes. Entonces, uno ordena esas revistas, y entonces uno tiene, pues, desde la primera revista hasta la última, y ahora uno lo divide en porcentajes. Las revistas que están por encima de la mitad, las revistas que están por encima del 75% y las revistas que están por encima del 25%. Aquí hay una cosa muy interesante. Perdona, las cosas de la NECA, 75% tal, en factor de impacto estamos hablando. En ese orden, para un parámetro, el más típico es el factor de impacto. Pero se puede hacer ese orden con cualquier otro parámetro. Normalmente cuando se habla de revista Q1, se refiere al factor de impacto tras 2 años. Factor de impacto a los 2 últimos años. Entonces, Q1, Q2, Q3, Q4 es en qué cuartil está la revista. Está en el 25%, entre el 26 y el 50, entre el 50, etc. O sea, hay que recordar que la NECA... que es una de las revistas top en ese listado. Sí, yo, por ejemplo, muchas veces publico en revistas de 1, del primer decil, ¿no? Del primer 10%, porque en mi área de física matemática hay muchas revistas, ¿vale? Hay áreas que tienen muchas revistas, y esto es una ventaja que los que trabajamos en eso, tenemos la ventaja de que tenemos muchas revistas en D1 y Q1. Hay áreas que tienen muy poquitas revistas, y las áreas que tienen muy poquitas revistas, pues se siente, tienes 2 revistas Q1 y otras 2 Q2 y eso creo que es parte del problema que vamos a hablar, porque por ejemplo en astrofísica, es parte del revuelo, hay muy poquitas revistas, y eso es un problema para este informe de aquí, que es donde nos meteremos. Fijaros, cuando se creó la NECA y el gobierno de Arnaz decidió montar este montaje, dijo, si la empresa privada en cuyos datos voy a utilizar utiliza cuartiles, el gobierno español no puede utilizar cuartiles. El gobierno español utilizaba tercios. Toma ya, como los de Flandes. Como los de Flandes, exacto. Y tercer tercio. Y tú decías, pero a ver, ¿y ahora como los de la comisión? O sea, el presidente de la comisión tiene que cogerse las revistas, ordenárselas y partir el primer tercio. Y había ambigüedad, porque a veces un presidente de una comisión ponía una revista, como está el tema de los decimales, si ponía la revista, ¿no?, antes o posterior. Claro. Y eso ha generado denuncias a las comisiones de evaluación por utilizar los tercios. Hoy en día, la mayor parte de las comisiones prefieren utilizar los cuartiles. De ser primer tercil a segundo tercil, pues era pasar de ser bueno a ser mierda. Y entonces, pues, mierda significa que el presidente de la comisión puede decidir que al segundo tercil le doy, pues, 100 veces menos puntos que al primer tercil. Entonces, para que la gente se aclare, porque no sé si los estamos liando mucho, esto lo que quiere decir es que hay revistas que están categorizadas en
Q1, Q2, Q3, Q4, es decir, las Q1 son las buenas y lo que hayas publicado en esas revistas se va a considerar que te va a dar gallifantes para lo que sea que tú estás pidiendo en tu evaluación, para tener sexenio, para evaluar tu productividad y que te paguen un plus de productividad, o para que tu instituto que presenta todos los papers que han publicado sus investigadores se considere un instituto muy bueno, o tu departamento de universidad. Si publican esas revistas. Los que estén publicados en las revistas que son Q2, pues eso se considera menos relevante y a lo mejor no te da tantos puntos, ¿no? Entonces, por eso es importante que la revista en la que tú publicas esté considerada en lo más alto posible en ese ranking. Pero fijaros que las revistas se mueven de un año a otro. O sea, una revista, sobre todo las revistas que están en los primeros puestos de Q1, pues normalmente cuando las áreas que tienen muchas revistas se mueven poco. Pero las revistas que están en los últimos puestos de Q1, de un año a otro pasan a Q2 o incluso a Q3, porque no hay tanta diferencia entre Q2 y Q3, ¿vale? Q3 en español, Q3, sí. No es lo que significa Q3 en esto, ¿no? En esto no hay tanta diferencia entre Q2 y Q3 porque el factor de impacto y la mayor parte de los índices bibliométricos siguen leyes de potencia. Es decir, tienes unos valores muy altos en una serie de revistas y después caen exponencialmente, ¿eh? Con lo que en la cola exponencial no hay tanta diferencia entre ser Q2 y Q3 o Q4, ¿no? Entonces, hay revistas que se mantienen durante muchos años en Q4, hay revistas que se mantienen durante muchos años en Q1, pero hay muchas revistas que están bailando de un año a otro, ¿no? Y a todos los investigadores nos ha pasado alguna vez que si afinamos mucho y nos vamos a una que está entre Q2 y Q3, pues hemos escogido una Q1 este año, pero el año siguiente pasa a ser Q2, pero es que al año siguiente puede ser de nuevo Q1 o Q3. Y eso pues te genera problemas porque un currículum que tú tenías montado para obtener una serie de máximo de puntos, pues va fluctuando los puntos que obtienes, no tienes el máximo, ¿no? Pero el punto clave aquí es eso, es el concepto de área, ¿vale? El concepto de grupo de revistas. Entonces, en este informe, lo primero que hacen es decir, mira, si vamos a hacerlo como lo va a hacer JCR, pues lo que tenemos es descargarnos los datos y ya los tenemos. Entonces, vamos a usar los datos que no hemos descargado, pero lo vamos a hacer a nuestro estilo. Entonces, vamos a coger y vamos a clasificar las revistas que están, digamos, en comportamiento anómalo, utilizando los cuartiles, a partir de una media, cogiendo todas las revistas. Las 11.000 y pico revistas, 11.400 revistas. Todas las revistas. Me importa un comino que sean de derecho, de astrofísica o de matemáticas, de álgebra abstracta. Todas las revistas. Lo que han dicho es, esto hacerlo bien, como lo hace JCR y esto hacerlo bien, esto es un montón de trabajo. Hay que estar viendo las revistas, clasificando, mirando lo que es cada una, y yo no entiendo nada de esto. Yo entiendo de números, entonces me bajo todos los datos, me hago los números, lo meto todo ahí y vamos a ver qué sale. Claro, entonces ¿eso qué significa? Porque cuando tú aplicas un criterio de anomalía, de datos espurios, datos anómalos, de outliers, ¿no? Tú normalmente coges la media, la mediana, coges la primera desviación típica, la segunda desviación típica y después consideras pues un criterio de salto, ¿no? Entre el cuartil tercero y el cuartil 1 multiplicado por un factor, se suele usar 1.5, todos los datos que estén por encima de esa banda, eso se llama un diagrama de bigotes, se consideran espurios. El diagrama de cajas con el que tengo el diagrama de cajas, exactamente. Entonces, si se salen fuera de ese diagrama son revistas anómalas. Outliers. Claro, eso tú lo puedes hacer con cada uno de las áreas del JCR. Pero lo que no puedes hacer de ninguna manera, porque eso es un sinsentido, eso es no tener ni zorra idea de bibliometría, con todas las revistas. Y te quedas tan pancho. Lo hago con todas. Eso de tener varias tablas Excel es un rollo, porque son muchas tablas Excel. No, una única tabla Excel. Todas las revistas ahí puestas. Lo hago de una vez, una única tabla Excel, porque es que manejar Excel es muy difícil, ¿eh? Y eso de manejar varias, no digamos ya manejar R o cosas así. Pues. Entonces, lo hago con todas, y tiene un criterio. Tu criterio de comportamiento anómalo es absolutamente ridículo. ¿Por qué? Es que para empezar, perdona Francis, es que lo que ellos buscan es comportamiento estándar o no estándar. Dicen literalmente, yo esto lo puse en Twitter, que me parece escandaloso. Ellos, no olvidemos, quieren ver comportamientos predatorios en revistas de acceso abierto, que no hemos dicho, acceso abierto son las que el lector no tiene que pagar para verlas. Frente a las de suscripción, que para leerlas tienes que estar suscrito y pagar una suscripción. Entonces quieren buscar comportamientos predatorios en revistas de acceso abierto. Entonces lo que dicen es, aquí, la página 7, perdón. Dice, es preferible hablar de comportamiento estándar y no estándar, ya que la consideración de que es adecuado o no es relativa. Es decir,
la consideración de lo que es comportamiento adecuado o no adecuado es relativo. Es que a ti te puede parecer adecuado una cosa, a mí otra. O sea, eso es difícil, nos va a llevar a discusiones. Entonces vamos a distinguir entre estándar y no estándar. Es lo que yo decía, esto es la mediocritocracia. Es decir, lo mediocre, lo que es lo estándar, lo que es lo normal, es lo bueno. Y lo que se salga de ahí es lo malo. ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿qué criterio es ese? Sí, pero vamos a ver. O sea, como ponía yo en Twitter, es como si la policía dijera... mira, yo no sé si alguien ha cometido un delito o no, porque para eso hay que estar investigando, buscando pruebas, eso es muy complicado. Vamos a ver quiénes se comportan de forma normal, se levantan por la mañana, van a trabajar, vuelven a su casa por la noche y tal, y los que se salgan de ese comportamiento, esos los llevamos a la cárcel, porque algo estarán haciendo. Es justo eso lo que están haciendo. Sí, exactamente. Es tan disparatado como eso. El que haga lo normal está bien, el que se salga de lo normal está mal. ¿Vale? Es que sí, es que recuerda eso a lo primero que ves en estadística que te dicen, no, a la hora de analizar datos, haces el diagrama de cajas y todos los valores outliers los desechas y dices, no, espera, calma. O sea, esos valores outliers pueden tener un valor y pueden tener un valor muy interesante, o sea, no te los cargues. Pues no, y aquí fuera. Sobre todo, Sara, las revistas de élite son no estándares. Efectivamente. La élite siempre se sale fuera de todas las medidas que tú tengas. Es que al final, luego, después de hacer todo esto, le sale el resultado que le sale. Si quieres, vamos a hacerle spoiler, vamos a decir el resultado que le sale. Dilo tú, Francis, porque bueno, es que ellos plantean un semáforo con varios colores, el color negro, el color marrón, el color rojo y el color blanco. Según el semáforo, en lo más llamativo en redes sociales ha sido que con la categoría de color rojo han puesto todas las grandes revistas conocidas. Nature, Science, Cancer. Cancer es la revista con mayor factor de impacto. Tiene un factor de impacto de 500 y pico. Todas las grandes revistas, todo lo que todo el mundo se pelea durante años para intentar publicar en esas revistas, están ahí en rojo. En negro, pues aparecen algunas revistas, quizás la de Astrophysical Journal, creo que era una de las que estaba en negro. Negro es la que más se desvía de todo, la que es totalmente anómala, creo. Exactamente. De la que es totalmente anómala está Astrophysical La que lo Journal. ve todo negro. Todo negro. Fatal. Entonces, claro, poner a una revista como Astrophysical Journal en negro, en lo peor de lo peor, es decir, sugerir que es una revista depredadora, que es una revista completamente anómala en plan negativo, pues una revista en la que ha sido editor Chandrasekhar. Vamos a ver. Es que no tiene, eso no tiene ni cabeza. Pero es normal que salga. Pero es normal que salga por la métrica que usan. Claro. Y si quieres ahora explicamos un poco el asunto. Ellos, una de las cosas en las que se fijan, de lo más importante es lo que llaman las autocitas. Dicen, las revistas depredadoras van a intentar aumentar su factor de impacto. ¿Cómo aumento yo mi factor de impacto? Obligando a los autores a que aumenten las citas que hacen artículos en mi revista para que haya más citas. Entonces, autocitas llaman a cuando tú en un artículo haces referencia, citas otro artículo en la misma revista. ¿Vale? No es el concepto que solemos usar habitualmente en investigación. Solemos llamar autocita a cuando tú te citas a ti mismo, citas tus propios papers. Aquí no. Tú puedes estar citando otros papers, pero en la misma revista eso cuenta como una autocita. ¿Qué pasa? En astrofísica hay 3 revistas grandes. De astrofísica hay 3 grandes. APJ, quizá la más grande, Astronomy and Astrophysics y Monthly Notices. Si se dan cuenta, cuando aquí hablamos de astrofísica, siempre nos referimos a una de esas 3 publicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo normal, si tú publicas un artículo de astrofísica en APJ, lo normal es que muchos de los trabajos que cites van a ser de APJ, porque es donde se publican la mayor parte de resultados, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es que nadie, o sea, yo he publicado 50 artículos en APJ, jamás la revista me ha dicho lo que tengo que citar. O sea, solo es lo que yo he puesto, los coautores han puesto o lo que los referees han pedido. Y lo mismo con las otras, porque Astronomy and Astrophysics también aparece en el semáforo en el rojo. Sí. Otras revistas, Acta Astronáutica, ninguna jamás. O sea, tú deberías investigar, es decir, vamos a ver, este resultado que me ha salido a mí es correcto. ¿Estas revistas realmente están presionando a los autores para que incluyan autocitas? Joder, coge el teléfono y llama a alguien que haya publicado y digo, oye, ¿a ti te han pedido? Te dirá, no. Con lo cual, tú estás metiendo en la cárcel a una persona que es inocente. O sea, Astrophysical Journal no ha hecho nada que yo sepa para aumentar, distorsionar su índice de impacto más allá de lo que los autores hayan querido poner. O sea que
es un disparate la Sí, métrica un y es un disparate. disparate el resultado. Sí. El valor negro, el semáforo negro lo tiene Astrophysical Journal y también Monthly Notices. Ya ¿En están los Monthly marrones también? y después está el rojo. Jo. Monthly Mosley, también. no, Mosley estaba mala, pero no creo que en el negro. Monthly ¿Eh? Notices of the Royal Astronomical Society está en negro. ¿Sí? Está en La que negro. está No, pues, Astronomy and Astrophysics está en rojo. Astronomía y ¿Vale? astrofísica está en rojo, sí. O sea, Sí. también mala, pero no lo peor de lo peor. Sí. Claro, es lo menos malo. ¿Vale? O sea, tienes el negro, marrón oscuro, marrón claro, rojo, naranja y blanco. De todas Entonces, formas, bueno, porque no parezca aquí que estamos hablando solo de las de astrofísica, pero las de Physical Review, claro, fíjate, B o D, C o D, es que no tiene sentido. Physical Claro, Review, ¿cuál es el BCID, criterio o para sea, el revistas semáforo, no? prestigiosas. Sí, Bien, claro, bien. lo que pasa con las revistas top del top, pues las revistas top del top son revistas que publican lo último del último. Entonces, cuando uno quiere publicar en esas revistas, uno tiene que citar lo último del último. No vas a citar las cosas clásicas. Si tú quieres publicar una revista que publica un hot topic, que publica los últimos resultados sobre un campo, pues tú tienes que citar los últimos resultados sobre un campo. Y si en un área, por ejemplo, como astrofísica, este tipo de revistas son 2 o 3, pues siempre acabas citando artículos de esas 3 revistas, de esas 2 o 3 revistas, porque y el número de autocitas es alto, pero por la naturaleza propia de las revistas. Son revistas de alto impacto y por lo tanto son revistas que publican cosas que se tienen que construir a partir de cosas ya publicadas en esas revistas. Claro. Aquí lo que estás midiendo es cuántas revistas hay en un determinado campo. Los Sí. campos donde hay menos revistas aparecerán altos en este ranking, aparecerán más anómalos, con muchas autocitas. O sea, es un disparate. un disparate. La metodología es absurda y los resultados, vamos a ver, si tú empiezas a hacer un cálculo y te sale un resultado disparatado, tú dices, ¿en qué me he equivocado? ¿No? Esta gente no, esta gente va y lo presenta y dice, toma, Aneca, este es el resultado. Claro, fijaros una cosa, Oiga. es que tú le preguntas a alguien de turismo, que sea un catedrático maravilloso, ¿Astrophysical Journal es una buena revista? Y se dice, pues yo en turismo nunca he publicado en Astrophysical Journal. Pues no sé, lo mismo no es tan buena, porque a mí me sale que es una porquería de revista. Así que le voy a poner el semáforo rojo, negro y me quedo tan pancho, porque yo no sé qué es Astrophysical Journal. Mira cuántas revistas de turismo aparecen en el listado y te sorprenderá que hay muy poquitas. ¿Vale? Bueno. O sea, porque las revistas de turismo ellos no las pueden poner, porque se están tirando piedras contra el propio tejado. O sea, te quiero decir que es un análisis, el criterio para construir el semáforo es el criterio de autocitas, es un doble criterio, es un plano, ¿no? Hay 2 criterios, autocitas y número de artículos. Entonces, las revistas que publican muchos artículos y que tienen muchas autocitas están en negro. Y las revistas que publican pocos artículos y tienen pocas autocitas están en blanco. Una revista como Nature publica como 800 artículos al año, es una revista que publica pocos artículos. Pero bueno, hay revistas que publican menos, ¿eh? Pero citan, los artículos de Nature suelen citar muchos Nature, porque Nature es una cosa de muy prestigio y tú quieres ver que lo que tú construyes, los nuevos conocimientos que tú construyes, está construido sobre conocimiento ya publicado en Nature, en Science. Entonces está en rojo. Es decir, no está en naranja, no está en blanco. Cuando cualquier persona que tenga 2 dedos de frente sabe pues, que Nature es probablemente la revista generalista, multidisciplinar, más prestigiosa del mundo. A ver, yo insisto, creo que turismo es solo una de las autoras, ¿no? Creo que el otro, por ejemplo, Sí, cosas de trabaja economía. en cosas Son, de economía. Estoy mirando aquí los proyectos de investigación de José Carlos Casillas y son cosas como pues, el impacto de los recursos y las capacidades sobre la competitividad, crecimiento e internacionalización de la empresa familiar, o sea, cosas que estarán muy bien, pero no sé si tienen mucho que ver con el estudio de la bibliografía científica. Que insisto, no es por hacer falacia domina, si hubieran hecho un buen trabajo, pues Sí. pero es que han hecho un desastre. Por ejemplo, Econométrica. Econométrica es la gran revista de economía, ¿no? Es el top del top en economía. No está. ¿Vale? Y dice, ¿pero qué no está Econométrica? ¿Ah? ¿Dónde está el Journal of Applied Economics y de revistas secundarias de economía? O sea, hay un sesgo claro y estos señores se han dado cuenta de que algunas de las revistas les han salido mal y han aplicado pues, su sesgo para moldear el asunto. Pero bueno, el resultado final es que el informe es un absoluto despelote desde el punto de vista bibliométrico, no tiene ningún sentido, es una cosa absolutamente ridícula, no sé cuánto habrán cobrado, pero han cobrado un dinero. O sea, tienen que haber cobrado, este informe está preparado para hacerse en 6 meses por 3 personas. Pues 3 sueldos durante 6 meses es lo que viene a haber cobrado probablemente estos investigadores, ¿no? Claro, eso es un dinero para hacer un informe porquería. Es un informe que ha sido criticado por todo el mundo y que lo único que hace es avergonzar a nuestro país. O sea, la gente por el extranjero se está riendo de nosotros.
Porque No, es peor nuestra que eso, agencia de porque evaluación de esto, calidad... si la ANECA, y la ANECA no se ha desmarcado del informe, si la ANECA aplica estos criterios para las evaluaciones, es que esto puede hacer un daño a la ciencia en el sentido de cómo se distribuyan luego las prioridades de investigación Sí, la y los ANECA recursos. ha dicho que no obliga a leerse el informe a ningún presidente de comisión y que solamente los presidentes de comisiones que consideren necesario a título privado en leerse este informe, se lo leerán, tienen libertad absoluta para usarlo como consideren oportuno. ¿Vale? Pero la agencia no les obliga a leerse el informe. Entonces, en astrofísica te puedo asegurar que ningún presidente de comisión, ni en física, ni en matemáticas, se va a leer este informe. Así de claro. Pero en ciertas áreas, sobre todo de ciencias sociales, se lo van a leer muchos presidentes de comisiones. Y se van a apoyar en este informe para hacer sus prácticas habituales, que, bueno, ya tienen otro punto de apoyo para sus prácticas habituales, que, bueno, utilizan diferente información para ir sesgando a los candidatos y seleccionar qué candidatos les conviene y qué candidatos no les conviene para que el número de catedráticos y el control del área a nivel nacional esté en el bando adecuado, que es para lo que sirven este tipo de informes, para moldear las áreas a nivel nacional, las áreas de conocimiento y los departamentos. Llegan a permitirse recomendar el que pueda considerarse la opción de excluir, estoy leyendo textualmente, la opción de excluir de la evaluación aquellas revistas con un comportamiento extremo repetido en ambas dimensiones, o sea, la de autocitas y número de artículos. O sea que... Es muy peligroso. Ese tipo de informes son muy peligrosos porque, ya te digo, no lo va a usar nadie, pero los pocos que lo van a usar lo van a hacer en plan malvados, ¿no? Van a hacer maldades con el informe. Y lo que una agencia de calidad tendría que garantizar es que no se hagan maldades. Es decir, el objetivo del gobierno de Aznar en su momento era que esto fuera lo más aséptico posible, lo más alejado de las universidades, los más alejados del CSIC, que fuera una cosa completamente independiente. Sí, la gente que está allí es gente de universidades y del CSIC, pero una agencia completamente independiente que evalúa de forma independiente y que trata de hacerlo lo más transparente posible. Y lo que permite ahora la ANECA con este informe, porque claro, hubo rumores en redes sociales, no fueron oficiales, de que se iba a imponer que todos los presidentes de comisión se leyeran el informe y lo tuvieran en cuenta. Y claro, la gente dijo, pero a ver, ¿cómo le vas a obligar a un presidente de comisión a leerse un informe? Que el presidente de comisión tiene cosas más importantes que hacer, tiene que evaluar, no tiene que leerse chorradas de estas. Pero aparte, eso es lo que molestó sobre todo a los grandes catedráticos, aparte el tema de que el informe es un sinsentido, que es una cosa que da risa verlo desde el punto de vista bibliométrico. Yo no sé, espero que los investigadores pues vayan reaccionando un poco porque tenemos mucha inercia para estas cosas. Sí. Normalmente, yo qué sé, los investigadores están pensando en cosas más divertidas y cuando les habla de que hay un informe de bibliometría, no sé qué tal, pues no les apetece ponerse a leerlo, ¿no? Es mi caso. A mí estas cosas confieso que no me interesan tanto como a Francis y si la única razón por la que he leído esto fue porque Francis empezó a hablar de ello y a insistir en que era importante y efectivamente, luego cuando lo vi, bueno, se me pusieron los pelos de punta. Y luego, bueno, creo que lo que yo decía en ese correo que envié al IAC, ¿no? A los compañeros, que creo que igual deberíamos, no solo en el IAC, sino quizás en España en general y no sé si incluso a nivel internacional, pues buscar la forma en la que se pueda limitar el daño que pueda causar esto, ¿no? Que puede hacer daño, como decía Francis. Y a lo mejor no sé cuál es la forma adecuada, tampoco sé si sin salir a la calle a quemar contenedores igual no es tampoco la forma, ¿no? Pero igual habría que pensar. Ha habido muchas protestas y acabará quitándose y no se tendrá en cuenta, casi seguro, pero bueno. Yo no estoy viendo muchas protestas, quizás es porque no sigo a la gente adecuada en redes sociales, pero yo veo que salvo, pues eso, gente como Francis, o estoy empezando a ver más, quiero decir, según van pasando los días, porque esto tiene ya más de una semana. Esto lo pensamos incluso para sacarlo la semana pasada en el programa, pero al final, como iba a dar para estar un buen rato hablando, como hemos visto, pues no preferí dejarlo para esta semana y tratarlo con más tranquilidad. Y bueno, veo que, en fin, poco a poco se va reaccionando, ¿no? Estamos tardando en... Aquí ya os digo, el informe tiene, pues eso, cosas como... se supone que es un informe de editoriales de acceso abierto. Bueno, pues incluyen pues, la gran editorial MDPI, se incluye Frontier, se incluye BMC y se incluye PLOS. Pero resulta que PLOS no saben que la editorial se llama PLOS.
y entonces en una figura ponen PLOS ONE, que es una revista, pero en otra figura, por ejemplo, estoy viendo ahora la figura que hay en, esta es la página, a ver, ¿qué página es esta? Pone PLUS ONE, o sea, no saben ni escribir el nombre de la revista, la página 29. Sí, sí. O sea, es que no saben ni lo que escriben. Después ponen a Scientific Reports, que es la revista de acceso abierto, la mega revista. Mezclan editoriales con revistas, ¿no? Es una exactamente, cosa... el número que aparece ahí debajo es solamente de PLOS. Vale, es verdad que PLOS, la mayor parte de las revistas de PLOS tienen muy pocos artículos al año y está dominado por PLOS ONE, ¿no? Que tiene como 18.000 o así al año. Pero ahí tenía que poner PLOS, que es el nombre de la editorial. Entonces, son una serie de detalles que dice, pero esto, ¿quién ha hecho este informe? Si yo le encargo este informe a un estudiante mío de trabajo fin de grado, pues me lo hace mejor. Me lo hace mejor, porque esto es un trabajito de nada, que eso se hace un estudiante en un rato. Y claro, no tiene ningún sentido el resultado, pero no pasa nada, porque no lo ha hecho un estudiante, pero que se haya pagado un dinero desde la Agencia Nacional de Calidad, la ANECA, para hacer este informe así, pues no tiene